Muy buenas gente, como llegamos a la meta de la X del video anterior, el día de hoy les traigo un nuevo resumen de Eternal the First Son-in-Law, espero que lo disfruten, dejen su like, suscríbanse, y ahora sí comencemos con el resumen. Todo comienza en una mañana en la ciudad de Linan, donde encontramos a nuestro prota, sí, este pelirrojo, que al parecer estaba confundido con la situación, y quien estaba siendo llamado con cariño por una belleza, pero cuando intentaba entender en qué tipo de situación se encontraba, una persona entra gritando, diciendo, bien cuñado, mira cómo te encuentro, nuestro prota no entendía, se estaba refiriendo a él como cuñado. Él siempre había sido un perro solitario, pero ahora sí nos mencionan el nombre de nuestro prota, Subusou, el tipo quien era su cuñado, lo acusaba de incluso en la noche de bodas con su hermana, se había ido con otra mujer, Subusou no sabía qué pasaba, pero fue mandado a volar por su cuñado, y así fue arrojado hacia afuera, estampándose toda la cara en medio de la calle, varias personas le estaban mirando, se referían a él como Subusou, el desvergonzado que se fue con otra mujer, incluso en la noche de su boda, un vago bueno para nada, la peor basura que existía, si no fuera por la familia In, que era justa y le gustaba cumplir sus tratos, ni siquiera se hubiera casado con la joven señorita In, nuestro prota ya estaba teniendo una idea de lo que pasaba. Se preguntaba si había viajado a otra dimensión, pero de pronto le empezaba a doler la cabeza, tan fuerte que empezaba a gritar, y así de la nada se encontraba en otro lugar, aunque se quejaba del dolor de cabeza. Estaba dentro de un cuenco gigante, un cuenco dorado, alguien lo estaba llamando, y cuando ve, era un viejo quien estaba molesto. Ante el viejo, nuestro prota parecía un simple insecto, nuestro prota se había asustado tanto que empezaba a romper dentro del mismo, como si tratara de pasar a otras dimensiones, y hace un intento para que no se coma, le decía que no se había bañado y que estaba sucio, no tendría un buen sabor, pero el viejo aún estaba enojado. Su espera de 3000 años para usar el cuenco de la reencarnación, nuestro prota había arruinado sus planes, y nuestro prota quien estaba tan asustado, que reía para no asustarse, le pedía que no se acercara. Pero el viejo bajaba, ya no le quedaba mucho tiempo, su alma se estaba disipando, le empezaba a explicar, primero, el cuenco de la reencarnación se estaba destruyendo, pero podía repararse si devoraba algunos metales. Segundo, durante la reparación se produciría un flujo energético. Tercero, el fluido energético podría aumentar su fuerza, pero cuando le explicaba un olor salía del pie del viejo, y este poco a poco le iba mandando al otro mundo, cuando el viejo estaba explicando el cuarto y quinto, que era que el cuenco nutre y repara el alma, y facilita la iluminación del Dao y dominio de las artes marciales, nuestro prota ya no aguantaba más, dándole un golpe para que aleje su pie de él, a lo que el viejo se enoja, le estaba enseñando, y aún así golpeaba a un ancestro, pero su Busou le reclama que no le había pedido que le enseñe, y cuando el viejo respondía, su tiempo se estaba acabando, ya. Llegaba su hora, el viejo estaba desapareciendo, sin más opción que dar sus técnicas, la espada. Del silencio y las habilidades médicas del Yin Yang, su alma dejaría de existir, y su último deseo era transmitir sus habilidades y conocimientos, su Busou los recibía, eran habilidades poderosas, pero había un olor que casi lo mandó de nuevo a otro mundo. Después de todo el viejo lo usaba como plantilla para los zapatos, no tenía nada más que hacer y así con ese impacto de dolor, había regresado nuevamente. Se preguntaba si todo esto era un sueño, pero realmente tenía las técnicas, y ahora festejando, todos lo que lo despreciaban, ahora por fin podría llevar a cabo su venganza. Al hacer esto, las personas alrededor se preguntaban su realmente se había vuelto loco, y si debían expulsarlo, después de todo traía vergüenza a la gente de la ciudad de Linan, al parecer el dueño del cuerpo no tenía buena reputación, tenía que reivindicarlo, pero ahora, había una cosa importante que hacer, y era llenar su estómago, le estaban rugiendo las tripas, y así poder después llevar a cabo su venganza, pero se detiene mirando algo, y este era el burdel San. Por cosas japonesa, se preguntaban si tal vez servirían anguila, pero de pronto le abren la puerta, varias bellezas salían a recibirlo, al parecer antes era un cliente frecuente. Ahora nuestro prota se daba cuenta de la realidad, y a qué anguila se referían, una mujer salía a recibirlo, no había venido en mucho tiempo, y así le iban a preparar rápido una habitación. En la habitación le esperaban con platos de comida, y ya que estaba, tendría que llenar su estómago, tenía que evitar las distracciones que le venían, ya que, si lo descubren en este lugar el día de su boda, sería eliminado. Pero más temprano que tarde, alguien llegó rompiendo la puerta, los que estaban afuera al escuchar el alboroto,
venían a ver quién causaba problemas en el Badao-san, y mientras los demás estaban con miedo por la situación, nuestro prota era indiferente. Después de todo, la comida de uno es sagrada. El tipo que había entrado le reclamaba que le habían encontrado con la belleza número uno de la ciudad, Lin Qingxi, y para como estaba en un burdel, todo esto mientras lo apuntaba con su espada. Nuestro prota empieza a recordar, este era Yang Wei. Poco a poco pequeños recuerdos le llegaban. Y mientras los espectadores hablaban de que nuestro prota era un descarado, estaría eliminado si no fuera por su suegro, y si Yang Wei lo eliminaba, le haría un bien a la ciudad, así que con la intención de eliminarlo, le ataca, y mientras nuestro prota, Busou, trataba de evitar el conflicto, había esquivado por poco el ataque y por muy poco, y mientras trataba de aplicar el diálogo, Yang Wei ya lo iba a eliminar, pero Busou no quería morir. Levantando sus manos para tratar de detener la espada, Yang Wei iba en serio con lo de eliminarlo. Una vez que lo haga, Lin Qingxi le prometió ser suya para siempre, pero como sabemos, este tipo de promesas no se cumplen. Después de todo, Busou había detenido la espada, y también la había absorbido. La espada ya no estaba, y cayendo al suelo, se preguntaba dónde estaba su espada. Nuestro prota, al absorber la espada, había atravesado al reino Isue. El viejo no le había mentido. Al consumir metal, había aumentado su fuerza. Yang Wei le reclamaba por su espada, pero nuestro prota ya no era el debilucho de antes. Le decía que podía preguntarlo en el infierno, y de un puñetazo, le había mandado a volar fuera del burdel, y de paso le iba a enseñarle una lección. El primer golpe, porque de seguro era una trampa de Yang Wei y Lin Qingxi, el segundo por feo, el tercero por impotente, y era para estimularlo. Así lo había tumbado. Mientras Yang Wei trataba de reclamarle, Busou le pisaba, y le decía una frase que Luzu nunca dijo: el ganador es el rey, y el proceso para hacerlo a nadie le importa. Aunque nunca lo digo, la frase tenía sentido, y así lo mandaba con San Pedro. Había sido eliminado tirado en el camino. Las personas se preguntaban cuándo Busou se había hecho tan fuerte como para derrotar a Yang Wei del reino Isue, pero nuestro prota celebraba que ahora podría tener su venganza, pero alguien lo llamaba por detrás. Y esa voz causaba pánico a nuestro prota, y cuando voltea, ya estaba viendo a su suegro, pero no parecía estar en buenos términos. Se había acordado que aún tenía suegros. De pronto venían recuerdos a su cabeza: la familia In, una de las tres grandes familias de la ciudad de Linan. Al parecer su matrimonio era cosa de una promesa entre los padres. Nuestro prota decía la verdad, había venido a comer, pero para el día de su boda, no parecía tan creíble. El suegro le gritaba, él también sabía para qué se venía, pero se calla, casi habla de más. Cuando Busou hacía hincapié en el tema, es mandado a volar de un lapazo por el suegro. Pero la gente, al escuchar al jefe de la familia en decir esto, ventilaban todo su pasado. Tenía algunos sobrenombres: el hermano brusco y otro Feng en la cama, que también significaba pequeño torbellino en la cama. El suegro estaba avergonzado, todos ya sabían de su oscuro pasado, pero de pronto, alguien pedía que le abrieran paso, todos se le quedaban mirando, y se paraba enfrente de nuestro prota. Ella era Inin Mou, su esposa. Busou por dentro estaba arrepintiéndose. No, sabia como el anterior propietario, teniendo una esposa tan hermoso, iba a un burdel. Todos pensaban que Busou ya no saldría de esta, y un apostador de quién sabe dónde apostaba que Inin Mou pediría el divorcio. De lo contrario comería su excremento. Aunque todos pensaban que no hacía falta apostar, pero Inin, la esposa del prota, le preguntaba si le dolía algo. Esto era algo que no esperaban las personas. Realmente se preocupaba por él. Busou veía que Inin realmente era amable con el dueño original del cuerpo. Cuando ella le preguntaba por qué no hablaba, este le respondía con una sonrisa que todo el dolor se fue cuando vio a su linda esposa, a lo que Inin aleja rápidamente su mano y pide ir a casa. Al parecer estaba un poco avergonzada. Los espectadores no podían creerlo. Lo había perdonado a pesar de que se fue a la cama de su amiga en la noche de bodas. Tenía un corazón grande, pero no se iban a ir tranquilos. Alguien los frenaba. Lo reconocen como Xie Wanping, quien buscaba a nuestro prota, y le reclamaba si seguiría escondiéndose detrás de una mujer. Pero Busou daba un paso al frente, y golpeando el sombrero de Wanping le decía que si se escondía era para no ver su desagradable apariencia, tanto así que ni su pelo quería estar con él, y ya que se quedaba callado, le seguía diciendo si le ha impactado que su secreto haya sido descubierto. Wanping, todo molesto, esto no le importaba. Dentro de un mes se realizaba la competencia de las grandes familias, y había venido a retarlo, y si perdía tendría que separarse de Inin. Busou no apostaría nada relacionado con su esposa, pero aceptaba el desafío.
y con una mirada fulminante le decía, quien quiera tener a su esposa, tendría que ser eliminado, y Nin estaba algo preocupada, pero nuestro prota, tomándole de la mano seguían con su camino. Wang Ping no sabía desde cuando Busou tenía una actitud feroz y desafiante, y cuando elimine a Busou, y Nin sería suya para siempre. Por otro lado, tenemos a nuestro apostador, quien había perdido, ahora pagaba su apuesta a duras penas. Por otro lado, en la mansión de la familia In, el suegro estaba enojado, la familia pasaba por un momento crítico, y así, Busou seguía trayendo problemas a la familia. Busou con una mirada confiada le decía que no se preocupara, trabajaría para ser mejor en el futuro y poner en alto el nombre de la familia. Y para sus adentros, pensaba en usar el cuenco para entrenar y así sorprenderlos a todos, pero el suegro gritando, no podía creerle, 2 meses antes dijo que quería practicar el arte de la espada, pero terminó vendiendo la espada por 1200 taels, dijo. Que quería practicar el taoísmo, gastando 3000 taels para el libro, pero terminó como papel higiénico, ya no podía creerle, la suegra se ponía a llorar. Reclamaba porque tuvo que pagar la apuesta casando a su hija con este mocoso, pero el suegro se excusaba que no podía adivinar el comportamiento de Busou, pero Inin entra en escena, ya se habían casado y no tendría sentido hablar del caso, la familia ayudaría a anular la apuesta con Wang Ping, la competencia no era broma, ahí se jugaban la vida, tenía que dejar de actuar impulsivamente, no siempre podían defenderlo, a Busou le brillaban los ojos, y Nin realmente se preocupaba por él, pero esta, todo avergonzada se iba rápidamente, y que no malinterpretara las cosas, cuando Busou trataba de detenerla, fue detenido por su suegro, y a partir de ahora, sería castigado con pasar la noche en el almacén, y gritando le decía que sin su permiso no podría salir, a lo que Busou aceptaba rápidamente, yendo a su castigo, la familia Mao y la familia Li habían reclutado a guerreros con intención de espada para forjar espadas con intención de espada, y sean más poderosas, y ahora que Busou había ofendido a la familia Xie, si no encontraban a alguien con intención de espada, su familia sería eliminada. No sabían dónde conseguir a alguien capaz de utilizar la intención de espada, no sabía si la familia podría sobrevivir a lo que viene, pero nuestro prota logró escuchar la conversación. Intención de espada se preguntaba. El viejo antes de morir le había dado el arte de la espada del silencio, la cual tenía intención de espada, no sabía si podría ayudar a la familia, pero de pronto alguien hacía alboroto en la puerta. Habían lanzado al portero, los ciudadanos se preguntaban quién se atrevía a provocar a la familia In, pero al parecer eran la familia Mao y Li, quienes competían en la industria de armas con la familia In, el suegro, quien era el patriarca de la familia In, salía a ver quién provocaba el incidente, y estos eran el patriarca de la familia Mao y Li, Mao Zhen y Lin Wanfeng, quienes venían a comprar la industria de arma de la familia In, pero el suegro les reclamaba si querían destruir su familia con armas con intención de estada, pero estos ya tenían el 70% del monopolio de las armas, y si aún creía si no podían destruirla, lo único que podía salvarlos, era si podían forjar armas con intención de espadas, a lo que el suegro con duda les dice que si pueden forjarlas, los no invitados, pedían que si era así, que los muestre, y tendrían a la gente como testigo, así la reputación de su familia no sería dañada. Los pobladores no sabían que la familia In podía fabricar armas, y si era así, aún no las habían puesto a la venta, pero si no, la familia In perdería toda su cara. Ahora el suegro solo podía confiar en su último lote de espadas, pero tal vez no se podrían comparar con las espadas de la familia Mao y Li, así, mandando a Insan para traer el último lote, pero este estaba preocupado, el último lote no era mejor que el anterior y todavía no tenían intención de espadas, pero ya no podía hacer nada, solo tenía que traerlas. Un poco más alejado de la escena, estaba nuestro prota, quien los juzgaba de narcisistas, pero eso no era algo que él podía decir, tenía que buscar una forma de ayudarlo. Así dirigiéndose al almacén, había varias espadas, así que intentaría imbuirlas con intención de espada. Había encontrado la espada con mejor calidad, y así comenzaba a imbuirles con intención de espada. Al parecer el arte de la espada del silencio que el viejo le había dado, era útil, y viendo todas las espadas enfrente suyo, se preguntaba si el cuenco las quería, pero antes de que lo haga, Insan había llegado, le preguntaba qué estaba haciendo, tal vez quería robarse las espadas en un momento crítico, pero nuestro prota haciéndose el digno, como cualquier político, decía que no iba a robarlas, solo quería llevárselas, debía mostrar que su familia sí tenía buenas espadas, y así con un solo roce en silencio, ya las había imbuido con intención de espada, y gritando Insan, quien aún estaba parado, le decía que se las lleve rápido. Insan había entregado las espadas, ahora,
el suegro pedía que probaran la calidad de sus espadas, los dos patriarcas no invitados, pensaban que seguía fingiendo y ahora la familia In sería humillada delante de todos. El suegro estaba un poco preocupado por esto, así, el patriarca Mao, atacaba las espadas con intención de romperlas, la familia In estaba acabada, y cuando daba el golpe, el suegro estaba preocupado. Al igual que Insan, pero Busou, quería ver qué tipo de expresión pondrían cuando vean lo que pasa. La espada del patriarca Mao se había roto, habían quedado en un momento de silencio, no podía creer que su espada se hubiera roto, los otros patriarcas también estaban sorprendidos. El suegro estaba contento, sus espadas eran mejores que de la familia Mao y Li, el público quien era testigo confiaban en la familia In, no serían derrotadas fácilmente, ellos ya tenían espadas con intención de espada, solo que aún no las habían sacado a la venta, los patriarcas no invitados, no esperaban este resultado, lo habían subestimado, el suegro le preguntaba qué susurraban, o acaso tramaban algo en contra de su familia. Pero los patriarcas no invitados se ponían de buenas, y decían que todo esto era un malentendido, habían estado mucho tiempo y ya hora de retirarse, pero cuando estaban a punto de irse, nuestro prota los detiene. Le decía que habían venido con la intención de destruir la reputación de su familia, además de destruir la entrada, no se podían ir así como así, los patriarcas le preguntaban qué cosa quería, pero el suegro se preguntaba si vendrían nuevos problemas, y así nuestro prota diciendo que una vida paga otra vida, el dinero paga las deudas, así son las costumbres desde la antigüedad, y ya que rompieron la entrada, lo correcto sería dar una compensación, sería bondadoso, no se aprovecharía de ellos, y solo les pedía 10.000 taels, los patriarcas estaban asustados por este precio, y Busou se empezaba a armar un discurso, la puerta estaba hecho de madera vieja del árbol de la montaña Ansan, fue elaborado muy cuidadosamente, con un tallado que demoró 10 años, aparte que la familia In no era el último comprador potencial de esta puerta, por lo que el precio se había elevado. Y eso sin contar el costo para traerlo, todos los presentes eran testigos de que era un precio justo, y aún así tenían quejas, se preguntaba si así se comportaban las grandes familias como la familia Mao y Li, mientras el público le daba la razón sobre que debían darle cara a la familia In, el suegro pensaba que Busou aún se preocupaba por su familia, pero cuando el patriarca de la familia Mao intentaba callarlo como cual perro criado por la familia In, el suegro le pedía que tengan cuidado con lo que dice, no era un perro, era su yerno. El patriarca Mao iba a rechazar esto, pero el patriarca Li le pedía que se tranquilice, solo debían pagar 5.000 taels cada uno, y así evitar que la reputación de la familia se dañe, y cuando pagaron para compensar el destrozo, le preguntaban si ahora podían irse, nuestro prota al recibir el dinero. Estaba orgulloso de esto, pero faltaba algo, lo habían entendido mal, era 10.000 taels cada uno, los patriarcas estaban asustados, y el suegro les preguntaba qué pasaba, ¿acaso no querían pagar? Tendría que llamar a la guardia especial de la familia Inalte F4, para Busou y los patriarcas, inesperadamente el suegro tenía gustos raros, definitivamente no querían estar en ese lugar por mucho tiempo, y así los patriarcas completaban el dinero, pagarían cualquier cantidad solo para dejar de ver a la guardia especial. Busou les agradecía por hacer negocio con ellos, si quieren seguir haciendo los negocios podían ir a verlos, tenía un jarrón antiguo que podían destruirlo solo por 50.000 taels, pero los patriarcas le pedían que no haga ese tipo de bromas, no se atreverían, también les ofrecía al perro que estaba a su lado, y como era un ser vivo lo dejaba en 50.000 taels, y la cucaracha que estaba encima del perro, solo por 100, y ya que los patriarcas no querían seguir escuchando sus ofertas, partían rápidamente, pero nuestro prota los esperaba con gusto cualquier día para que puedan destrozar. La familia Mao y Li, quienes habían venido para destruir a la familia In avergonzándolos, se habían terminado humillando ellos mismos, pero de seguro la familia In no dejaría pasar las cosas así. El suegro está agradecido con el prota, no habría sido capaz de manejar la situación, pero de alguna manera sentía que se olvidaba algo, nuestro prota estaba orgulloso con los 20.000 taels que había ganado, y si lo pasaba metal, podría incrementar en gran medida su fuerza, pero el dinero había desaparecido de repente, su suegro se lo había quitado, le recordaba que estaba castigado y debía permanecer encerrado en el almacén, pero cuando pedía de vuelta dinero, de una patada le decía que el dinero era para la puerta, él mismo lo había dicho, nuestro prota estaba enojado con su suegro desvergonzado, mientras que su suegro lo veía que era alguien que se preocupaba por los demás. Era igual a su padre, realmente alguien digno de dejarle su familia en sus manos, y esperaba que ese día llegara pronto, pero nuestro prota estaba frustrado, había perdido su dinero.
Por otro lado, en el salón de la familia In, el patriarca estaba revisando las espadas. Realmente tenían intención de espada, pero como lo tenía, antes había ido al almacén pero ninguna tenía intención. Le preguntaba a Insan si alguien más había tocado las espadas. Insan le decía que nadie las había tocado, solo él y nuestro prota. El suegro se preguntaba si tal vez esto era cosa suya, pero era imposible, o tal vez sí. De nuevo en el almacén, nuestro prota había terminado. Nuevamente encerrado y sin dinero, un hombre miserable, se preguntaba dónde podría encontrar metal, pero recordaba que estaba en el almacén. Este lugar estaba lleno de metal. Se sentía como si estuviera defecando en el bosque y alguien le llevara papel. Había varias armas en desuso. Era un paraíso. Un tiempo después, ya todo estaba acomodado, pero en una forma muy sospechosa, pero cada quien con sus gustos, y ahora era momento de comenzar con su entrenamiento especial. ¿Cuál será este entrenamiento especial? Como terminara la competencia entre nuestro prota y One Ping, le darán la paliza de su vida. Bueno, gentecita, hasta aquí el resumen de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, y ahora sí, me despido.